Encantado de estar aquí una vez más aquí en Segovia, Foro por la Memoria de Segovia. Llevamos pues 10 años, como veis, dando guerra, reivindicando la memoria de los represaliados del franquismo, de todos aquellos segovianos que luchaban y que lucharon por defender la democracia y la representada por la Segunda República. Y bueno, pues este es un acto más de Foro por la Memoria de Segovia, que bueno, pues aquí está la juventud que cogió el relevo el año pasado con todo el entusiasmo, por lo cual yo estoy bastante relajado y bastante más satisfecho de ese trabajo que sigue y que continúa. Y bueno, pues es el homenaje a los segovianos que estuvieron presos, que padecieron pues los campos de concentración nazis. Y bueno, pues que hay que tener en cuenta y hay que recordar la conexión de la dictadura franquista con las dictaduras nazis, que primero fueron los que ayudaron a Franco a sublevarse, a ganar la guerra, a mantenerse en la dictadura, y que bueno, pues que todavía pues están sin rehabilitar, porque hay que recordar que el año pasado en Mauthausen la única representación española fueron unos alumnos de un instituto catalán, que eran unos alumnos que fueron con sus profesores, porque esos profesores consideraron que era necesario que conocieran, esos estudiantes conocieran la historia, un trozo de la historia de los españoles que habían padecido esos Mauthausen. No llegó nadie del gobierno español, ningún representante del gobierno español. Casualmente, periódicamente, pues hay homenajes a los judíos que padecieron el Holocausto en los campos nazis, y los gobiernos españoles pues se solidarizan, que nos parece muy bien, pero se olvida ese gobierno español que hubo en esos campos nazis, hubo más de 5.000 muertos en Mauthausen y en Gusen, y bueno, pues esos hay que también recordarlos, que eran tan españoles, tan españoles como el gobierno español de ahora. Y bueno, pues paso la palabra ya aquí a los compañeros que han elaborado un comunicado para bueno, pues en memoria de estos segovianos que estuvieron en los campos nazis. No acerques mucho, ahí donde están. Bueno, es un poco, quizá a lo mejor un poco extenso, más que un comunicado que como pudiera ser al uso. Queríamos que el desconocimiento de esta realidad es tan grande que tanto para nosotros, que lo hemos ido descubriendo poco a poco, como para la ciudadanía segoviana. Entonces vamos a dar algunos detalles de cómo pudieron llegar allí estas personas y ser víctimas del nazismo, con la dictadura franquista como cómplice. El día 27 de enero fue declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis. Además, se instaba a los Estados miembros a que elaborasen programas educativos que inculcaran a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, además de adoptar medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto. Por ello, queremos con este homenaje reivindicar la memoria de los segovianos y, por extensión, de todas aquellas personas que fueron víctimas de las políticas de segregación, concentración y exterminio del nazismo. Los segovianos que recordamos aquí llegaron a los campos de concentración nazis deportados a territorios del Tercer Reich. Las situaciones previas fueron diversas, pero son el momento y circunstancias de su deportación los que diferencian dos grandes grupos. El grupo mayoritario, cerca del 80% de todos los españoles, conocieron su cautiverio en manos alemanas en un momento más temprano. Se trataba de los ciudadanos españoles que habían sido hechos prisioneros de guerra por la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, desde 1935 al 45, durante la campaña en que ésta invadió Francia por la primavera del 40. En su gran mayoría, estas personas acabaron siendo enviadas desde agosto de 1940 y hasta principios de 1942 al campo de concentración de Mauthausen. El otro gran grupo está formado por quienes a partir de 1942 fueron deportados en distintos transportes, en este caso junto a personas de otras nacionalidades, principalmente franceses. A diferencia de lo ocurrido con los españoles que habían sido capturados como prisioneros de guerra, estos otros deportados españoles no fueron objeto de una medida específica en función de su nacionalidad o de su pasado como combatientes de la República Española. Las personas de este segundo grupo habían sido detenidas en territorio de Francia, ya sea por las fuerzas nazis alemanas o por la policía francesa, a las órdenes de Vichy, y deportadas como medida represiva del ocupante alemán contra personas relacionadas con actividades de resistencia.
El escenario principal de la eliminación de los prisioneros que habían huido de la España de Franco era el campo de concentración de Gusen, un anejo de Mauthausen situado a 5 kilómetros de este campo. En el complejo de Gusen se utilizaba el trabajo forzado de los presos. Esto, junto a las condiciones de vida extremadamente duras, la alimentación insuficiente y todo tipo de malos tratos, llevó al exterminio de la mayoría de los presos. Además, se practicaron distintas formas de asesinato directo, tanto en el propio recinto de Gusen como mediante selecciones de presos débiles o enfermos para su muerte, como gaseamiento en las instalaciones del castillo de Hartmann o bien en vehículos adaptados para el gaseamiento. Aunque la eliminación de los presos tenía lugar en todo el conjunto de subcampos dependientes de Mauthausen, en Gusen se dio un altísimo porcentaje de los asesinatos del conjunto de ellos. Como ejemplo, de los republicanos españoles llegados a Mauthausen en 1940 a 1945, 2/3 murieron, un 65%, es decir, casi 5.000 de los 7.200 españoles. Para cerca del 80% de esos 5.000 españoles que perdieron la vida, Gusen fue el escenario del asesinato. A Gusen fueron enviados a lo largo de 1941 4.000 personas con la nacionalidad española. En menos de un mes ya murieron 900. De estos 4.000 que fueron llevados a Gusen, apenas una décima parte sobrevivieron. Personas que habían abandonado la península en febrero de 1939 ante la inminencia de la caída de Barcelona y el colapso final de la Segunda República. Personas que habían llegado a Francia huyendo en los primeros momentos del golpe de Estado contra la Segunda República que forzó una guerra civil. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Continuamos. Queremos recordar aquí que la Segunda República era la representación legítima de todos los segovianos que creían en la democracia y la justicia social. Y así lo habían votado en 1931. Tras un periodo republicano socialista hasta 1933, las fuerzas políticas de la derecha gobernaron entre 1933 y febrero de 1936. La legitimidad republicana fue refrendada en las elecciones de febrero del 36, cuando los ciudadanos optaron por la coalición de fuerzas de la izquierda que se conoció como el Frente Popular. Continuaba así esa esperanza que en 1931 desbordó a aquellos ciudadanos que buscaban un proyecto que profundizara más en la justicia social, la libertad y los derechos de las clases más populares que venían siglos siendo aplastados por los más poderosos. Las oligarquías económicas, la jerarquía de la Iglesia y un sector del ejército se sublevaron contra dicha legitimidad republicana en julio del 36. Lo habían perdido en la calle y en las urnas, lo quisieron conquistar con las armas y la extensión del terror. La represión franquista se cobró, como poco, más de 145.000 víctimas. En Segovia, 360, a las que hay que sumar más de 2.500 presos. Una represión que había sido prevista y planificada desde antes del golpe militar. Los sublevados desarrollaron su limpieza política bien programada por los conspiradores, como demuestran las instrucciones reservadas de Emilio Mola y la documentación entre conspiradores y los apoyos italianos con venta de armas a 1 de julio del 36. Una vez finalizada la guerra, los vencedores siguieron asesinando por miles, sin contar encarcelados, víctimas en campos de concentración, violaciones y humillaciones a mujeres, esclavitud en forma de trabajos forzados por los desafectos al régimen, etc. No debe olvidarse que esta violencia fue dirigida por las autoridades militares, que controlaron todo el territorio bajo su jurisdicción y se ejerció contra quienes se opusieron al golpe, así como todo considerado adversario político, autoridades, dirigentes y o militantes de organizaciones republicanas, socialistas, nacionalistas, comunistas, anarquistas. Esta represión se prolongó durante toda la dictadura hasta 1975, la cual nació y murió ejecutando personas. La existencia de campos de concentración no fue algo exclusivo de España, aunque teniendo en cuenta el imaginario colectivo de hoy, más bien debería hacerse una formulación inversa. La existencia de campos de concentración no es exclusiva de los planes punitivos y segregacionistas del régimen nazi. Quien más o menos conoce ampliamente o tiene alguna mínima referencia sobre los campos de concentración y de exterminio nazis, y cientos de publicaciones, documentales y películas versan sobre los fenómenos contradiccionarios en el resto de Europa, especialmente los vinculados a la época de la Segunda Guerra Mundial. Y en este enfoque, la existencia de campos de concentración en España suele quedar relegada. Para alguien interesado en el periodo de la Guerra Civil Española, en la represión franquista y en la violencia política en España en general, el conocimiento de los campos de concentración franquista no pasa desapercibido, pero a pie de calle suele ser un fenómeno enormemente desconocido. Por ello creíamos necesario un acto así. Por ello creíamos imprescindible este homenaje a todas las personas que sufrieron la cárcel, campos de concentración, trabajos forzados, represión económica, incautación de sus bienes, violación y cortes de pelo denigratorios a mujeres torturadas,
Todo ello por ejercer derechos plenamente democráticos, solamente por tener unas ideas de transformación de la sociedad, por pelear por un horizonte de libertad mayor para ellos, para ellas y para el futuro de sus hijos e hijas. El hecho de hacer este acto frente a la actual biblioteca pública no es otro que traer al recuerdo que este edificio fue un establecimiento penitenciario que utilizaron las autoridades sublevadas desde el primer momento para encerrar a todos los segovianos que entraban dentro de su esquema de anti-España, que debía ser castigada por el mero hecho de haber defendido la democracia, los ideales de libertad, igualdad, haber participado en manifestaciones o haber ejercido el sindicalismo. Sublevación militar que pudo imponerse por el terror y la violencia, que llevó a una guerra civil que ganaron con la gran ayuda económica, logística y militar de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Alemania nazi que lleva a millones de personas judías, homosexuales, discapacitadas psíquicas y físicas, gitanas, etcétera, a campos de concentración a ser exterminadas, condenadas a trabajos forzados o vivir hacinadas, siendo víctimas de la miseria, el hambre, el frío, la enfermedad, las torturas hasta la muerte o experimentos de una crueldad nunca antes visto en la historia de la humanidad. Víctimas todas ellas recordadas en otros países europeos, pero ninguneadas por el Estado español desde los tiempos en que moría el dictador Francisco Franco. Debemos recordar que las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, del nazismo y del fascismo están amparadas por todo ordenamiento de justicia internacional, que múltiples veces ha apuntado a la imprescriptibilidad de los crímenes franquistas por ser considerados crímenes de lesa humanidad. La reciente puesta en busca y captura del torturador Billy el Niño es un ínfimo ejemplo de cuánto queda por realizar en este ámbito. Derecho internacional que también, conviene recordar, el Estado español lleva tiempo comprometido a respetar. Explicar el pasado para construir el futuro es un principio básico en cualquier democracia madura. Fuera del Estado español, otros países europeos han afrontado las sombras de su propia historia. Los visitantes de ciudades como Berlín, Nuremberg o Lyon encuentran espacios de recuerdo y homenaje a las personas que lucharon por la defensa de la libertad. Aquí, esas personas, a quienes les arrebataron la vida por defender un sueño de justicia social y libertad, están condenadas al olvido. Por ello, queremos dar a conocer y reconocer la memoria de los segovianos víctimas de los campos de concentración nazi con motivo de este Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, y el Foro por la Memoria de Segovia y todos los reunidos y las reunidas en este acto homenaje exigimos que se respeten los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del franquismo, del nazismo y del fascismo. A continuación vamos a pasar a leer a los segovianos que murieron o que sufrieron cautividad en los campos de concentración alemanes. Segovianos muertos o asesinados: Teodoro Perlado Calleja, Félix Bartolomé Barreno, Joaquín Gil González, Andrés Velasco Moreno, Marcelino Vela Triviño, Florencio Abad Albertos, Antonio Arraz Barrio, Fermín Cristóbal López, José Hernán Pazos, Ovidio Pascual Martínez, Alejandro Real Puente, Desiderio Aragonés Cubo y Fidel Barrio Carrasco. Segovianos que fueron liberados: Regino González Cubo, Ramón Membrado Bernat, Andrés Martín, Juan Sanz, José Matesanz Yagüe, Pedro Carrillo Pérez, Ángel García, Juan Benito Carrero, Manuel García, Miguel Ruiz Remondo, Agustín San José Calasanz, Ángel Postivo Castro, Estanislao Domínguez Martín y Francisco Sebastián Ramos. Segoviano del que se desconoce qué ocurrió, Agustín Herrero. Por todos ellos va este homenaje y nuestro recuerdo. Esta pseudoplaca que ponemos aquí, digo pseudo porque la hacemos nosotros desde el Foro por la Memoria de Segovia, pero el hecho de que sea efímera, de que luego bueno, a lo mejor se puede quedar ahí, ¿no? Pero bueno, el caso de que sea así como algo efímero y que no sea perdurable, como tenemos esta aquí, aunque a veces la hayan maltratado, etcétera, o cuando hemos puesto ramos de flores hayan aparecido a patadas, es por el hecho que nosotros reivindicamos que esto es una deuda que tiene que tener la sociedad, el conjunto de la ciudadanía, las instituciones, el Ayuntamiento de Segovia y el Estado español en general, no que lo tengamos que hacer los movimientos de memoria, el cual la esencia misma nuestra es que no tendríamos que existir las asociaciones de memoria.
hoy para completar este acto, para no solamente, no es adornarlo, porque esto creemos que tiene que ser un homenaje, como hemos dicho, de toda la ciudadanía, no solamente de las víctimas que lo sufrieron, sino del conjunto de la población, pero hemos querido contar con los familiares de aquellos que conocíamos, de los que tenemos en esa lista, de los que conocíamos sus familiares, ¿no? Entonces, en este homenaje, los familiares de dos víctimas, Fermín Cristóbal y Joaquín Gil González, tenemos aquí. En un primer lugar hablará para vosotros y vosotras Cristina Cristóbal, nieta de Fermín Cristóbal. Fermín era secretario de la Casa del Pueblo y de la Diputación Provincial. Como nos contará Cristina, conoció los campos de refugiados franceses y acabó viajando en el tristemente famoso tren de la muerte de Dachau. Además, Cristina es hija de un expreso del franquismo, Buenaventura Cristóbal Roigé, que ha fallecido exactamente hace un año. Seguramente le hubiera estado aquí y poder ver cómo se manejaba a su padre. Buenaventura fue encarcelado por ser hijo de Fermín, como él recordaba. Además, con sus 16 años era miembro de la Federación Universitaria Escolar, que era una asociación juvenil de estudiantes de carácter progresista. Pero Buenaventura fue detenido y llevado a prisión. Su actividad no había sido muy grande, ya que su corta edad tampoco daba para más, pero ser hijo de Fermín le llevó a ser enemigo del régimen naciente. La represión franquista era sistemática y eficaz y no daba puntadas sin hilo. Al salir de la prisión fue movilizado para encuadrar las filas de los sublevados, pero no debía haber tenido suficiente castigo para ello. Su vinculación familiar salió de nuevo a escena. Fue encerrado durante 4 años en Cartagena, en el Castillo de Galeras. Allí vivió meses totalmente aislado. De hecho, nos contaba los efectos psicológicos de la soledad de la celda y no tener a nadie con quien hablar, ya que fue aislado completamente solo durante meses. Así que, bueno, ya os lo presento directamente también. También contamos con Raquel Verdugo Matesanz y familia, que es sobrina nieta de Joaquín Gil González, otra víctima en campos nazis, en este caso en Gusen. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su abuela Emilia en 2008. Procedentes de Navafría, Emilia nos contó cómo un hermano suyo había sido hecho preso y luego trabajó en la construcción del Valle de los Caídos, redimiendo la pena que le habían impuesto los tribunales de la dictadura. Lo que nunca supimos hasta hace muy poco es que había tenido otro hermano en un campo de concentración nazi. A continuación, Cristina Cristóbal hablará en primer lugar. Bueno, en primer lugar, agradecer el que se haya hecho el homenaje, la presencia de todos ustedes o de todos vosotros y realmente, a ver, medio segundo para situarme. Seré breve y no lo seré, ¿no? Pero hablo desde el corazón, porque me siento acompañada por todos vosotros, pero sobre todo, como voy diciendo desde que he pisado Segovia, por mi familia de guerra. No tengo aquí familia biológica con ADN, pero sí tengo a una familia que es tan de ADN que la llevo impregnada en el corazón. A Emilia y a sus hijas, porque Emilia, empiezo. Mi abuelo Fermín fue un hijo ilegítimo. Estuvo en la inclusa de Segovia, nació en Sepúlveda, pero le acogió a una familia de Segovia que en aquel momento le dio de mamar. O sea, fueron su madre y sus hermanos de leche. Emilia es la hija del hermano de leche. Mi abuelo fue una buena persona, siempre les quiso. Mi abuelo se enamoró de una catalana que estaba en Segovia, que era monja. Es decir, que no sería tan peligroso cuando un republicano de izquierda se casó con una monja. Fuera la broma. Y la otra parte que tengo está aquí también mi prima Madalena. Madalena es hija de uno de los niños madrileños que evacuaron a Valencia y que la vida hizo que mi tío José Luis tuviera una buena relación con mi madre y con la familia, y es tanto así que para mí es mi prima hermana Madalena, para mí es mi prima Emilia. Dada esta anécdota que es importante, quisiera leeros lo que había escrito cuando Juan Carlos me llamó diciendo que se iba a hacer este acto en Segovia. Digo lo mismo que Juan Carlos. Bueno, no puedo. Sí. Me acerco al micrófono. Cuando Juan Carlos me llamó, y ahora cuando él decía, me lo ha quitado del pensamiento, porque yo he llegado a la conclusión que nada existe por casualidad, sino que son causalidades la vida.
Juan Carlos también es otra anécdota. Mi padre fue siempre un hombre muy discreto, sencillo y tímido, tan discreto que no contaba nada. Y un día Juan Carlos fue con Santiago Vega a Barcelona a hacer una entrevista, porque toda esta historia empieza cuando en Barcelona hacen un congreso sobre memoria histórica, que Santiago Segoviano coincide con mi padre. Juan Carlos viene un día a casa, más o menos es así, y hablando sale el nombre de una señora. Mi padre se emociona, que era un hombre súper discreto, y va y por donde era una novieta de mi padre, una novieta que le fue a visitar a la cárcel y que mi padre le tuvo que decir: no vengas porque te juegas un poco tú y tu familia, que os vayan a perseguir. Entonces Juan Carlos podría ser perfectamente el nieto de mi padre y yo no haber nacido y no estar aquí, con lo cual mi familia emocional es tan fuerte como mi familia biológica. Si me permitís, leeré, porque ya veis que soy dada a la palabra. Cuando Juan Carlos me envió un correo en el que me comunicaba sobre la iniciativa que estaba tomando cuerpo de celebrar en Segovia un acto homenaje a los segovianos víctimas de los campos nazis y que me ofrecía colaborar en el mismo con un comentario como hija y nieta de represaliados, la neutralidad que se suele demandar a quien habla de hechos históricos se me diluye completamente, porque el corazón me palpita y los ojos se me enturbian por la emoción. Hace justo un año que falleció mi padre Buenaventura, un 29 de enero, con dignidad, como siempre vivió, aprendida de su padre, mi abuelo Fermín, que un 18 de julio fue a gobierno civil y ya no pudo regresar a su casa. Recordarán ustedes que 2 días más tarde fusilaron al gobernador civil de Segovia. Vidas paralelas las de mi padre y mi abuelo, uno preso en la cárcel provincial de Segovia y más tarde en el castillo de Galeras de Cartagena, y otro en su exilio forzado a Francia en los campos de Argelès-sur-Mer, Bram, Noé y un Vernet d'Ariège, que lo llevó un 30 de junio de 1944 en un tren fantasma hasta el campo de Dachau, llegando al mismo un 28 de agosto de 1944. Habían partido del convoy de Vernet d'Ariège 407 personas que llegaron a Dachau 315. El número de entrada de mi abuelo Fermín fue el 94.139. Deduzco que he puesto en la piel. Desde un 1936 hasta un 1945, padre e hijo compartieron los mismos años de encierro, uno en la España gris, otro en la Francia ocupada. Como yo tuve miedo de olvidar, animé a mi padre a sus 80 años a escribir lo que recordase de aquellas experiencias. Pero mi sorpresa fue mayúscula al escuchar cómo afloraban sus recuerdos, con nitidez, con calma, sin rencor, con gran amor hacia sus padres y agradecido de la educación recibida. Mi demanda dio como fruto un libro corto, sencillo, sincero, que recoge las vivencias de un adolescente atrapado entre rejas. Lo tituló Castillo de Galeras, rejas en la adolescencia, 1936-1945, que pudo publicarse en octubre de 2008. Mi padre hablaba de todo lo que sus compañeros de celda le enseñaron, de todo lo que pudo aprender a sus 16 años. Hablaba de lo positivo que la vida le ofrecía a pesar de su privación de libertad, de las lecturas compartidas en la celda previo pago de una cantidad para poder alargar un poco más la luz de la bombilla hasta que le llegara el orden de cierre. Me comentaba que era una celda de unos 6, muy pequeña, donde también estuvo con Antonio Neca y con... ahora perdonar, se me nubla la memoria y no recuerdo la otra persona, está aquí en el libro. Y de sus paseos hasta el cementerio, en fila y esperando a los presos de la cárcel Modelo para que se unieran a ellos, un pelotón de hombres que así podían salir al exterior, vigilados, y construyeron el cementerio nuevo de Segovia, que igual ustedes no sabían, pero lo construyeron ellos. Me costó transcribir su manuscrito, pero aún más verle llorar a sus 80 años cuando me refería a cómo se enteraron del fallecimiento de su padre. Sus palabras emocionadas fueron: tuvieron que pasar 8 años para que pudiésemos saber cuál había sido el final de mi padre. Mi hermana me comunicó la noticia. Una llamada telefónica a la pensión donde me alojaba fue la portadora. Escuché en silencio sus palabras. Cuando terminó de hablar estaba desorientado y primero me encerré en mi cuarto. Luego impulsivamente salí a la calle sin rumbo definido. No sé por dónde fui. Vi una iglesia con las puertas abiertas y entré. No quería orar, pero solo, sentado en un banco, lloré hasta volcar mi pena hacia afuera con el agua salada que desprendían mis ojos.
La información llegó gracias a las gestiones que se pudieron realizar en Suiza el 1 de junio del 53, porque el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en España hizo llegar a mi abuela, Emilia Roigé, el certificado que confirmaba el fallecimiento de Fermín Cristóbal López en Dachau el 8 de febrero del 45 por causas desconocidas, que yo creo que es un eufemismo alemán, ¿verdad? Pues ningún gobierno, ni el alemán ni el español, se habían preocupado de informarlos de su fallecimiento. El silencio que mantuvo mi padre durante tantos años fijaron sus recuerdos que volvían a tomar cuerpo cuando hablaba de lo vivido. El libro que escribió me impulsó a visitar todos los campos donde estuvo mi abuelo, porque se me convirtió en una necesidad que no pude reprimir hasta pisar todos ellos y que me llevó a recuperar las cartas que mi abuelo había escrito cada 15 días a mi abuela y a mi tía y a mi padre. Llegaban, creo que gracias a los cuáqueros o los mormones que estaban en el sur de Francia y permitieron que llegara la información. Cartas llenas de intimidad donde explicaba cómo era su cotidianidad y transmitía esperanza a toda la familia. Cartas que llegaban de los campos franceses, en las que animaba a mi padre y a mi tía a estudiar, a no renunciar a saber, a cultivarse, donde les decía que el mayor bien era la cultura. Mi abuelo siempre estaba a su lado a pesar de las duras condiciones que la vida le ofrecía. En su última carta, escrita desde Vernet d'Ariège, un 15 de junio de 1944, le comentó: «Querida Emilia, querida hija, como veis, os escribo desde otro campo. Me ha ocurrido algo parecido a lo que ha acontecido a Ventura, con la diferencia de que yo no he sido juzgado por ningún tribunal. Me trasladaron desde Noé, Noé está al sur de Toulouse, el 10 del actual, en compañía de 50 amigos de aquel centro. Aquí como mejor que en Noé, y me hallo rodeado de compañeros de más confianza, etcétera, etcétera». Un 7 de agosto de 1944 llegó a Tarragona una carta de vuelta al remitente desde Vernet, en la que anotado a mano y con un sello se lee, os lo traduzco, que dice: «Se ha ido sin dejar dirección, devuélvalo al remitente». Y yo digo: «¡Qué despiste! Mi abuelo no avisó que dejaba su hospedaje». A todos ustedes, teniendo en cuenta que estamos celebrando el holocausto de tanta gente, les digo cómo hacen los judíos: brindan y dicen «Lejaim», por la vida, por sus cartas, pues en sus cartas mi abuelo siempre desprendió esperanza. Gracias, mil gracias. Bueno, yo solo os voy a leer una cosa muy cortita porque me encantaría contaros mucho más, pero la pena es que no sabemos más. Mi abuela cumplirá este jueves 90 años. Ha pasado casi 80 años sin saber qué fue de su hermano, dónde ni cómo murió, sin saber dónde ni a quién preguntar. Así como los ojos verdes o el pelo castaño, nuestra familia ha heredado este desconocimiento. Hasta que una mañana, por casualidad, mi madre leyó un nombre conocido en un periódico, el de su tío, y parte de este nubarrón de nuestro pasado comenzó a abrirse. Así descubrimos que mi tío abuelo, Joaquín Gil González, murió en Gusen en 1941. Y en este momento yo me pregunto que si es fácil descifrar el pasado, si solo mediante algo de investigación y comunicación podemos llegar a restablecer una historia, ¿por qué nos intentan vender que es difícil, que es costoso o innecesario? No entendemos esa oscura pretensión de vaciar el pasado, de querer que vivamos en la ignorancia y con el miedo a preguntar. No quiero permitir que nadie controle mi pasado, porque es una manera de moldear mi presente y de sacrificar mi futuro. Me gustaría leer unas palabras del poeta argentino Juan Gelman, fallecido recientemente. Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad, y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente. Y así como Don Quijote limpiaba sus armas,
Hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos por concluido el acto, homenaje a los segovianos que fueron víctimas de los campos de concentración nazi. Lo primero, dar gracias a todos vosotros por haber venido, a Celia por el diseño del cartel, que con las prisas pues es lo que tiene. Y nada, que un brindis por vosotros y por la verdad. Un abrazo. ¡Viva la República! ¡Viva!